Bueno, pues ahora, si os parece bien, dejadme que me marche a Alemania. Me voy a charlar un rato aquí en el larguero con uno de los entrenadores que más impacto ha tenido en los últimos días. Es uno de los nuestros, es un entrenador español que ha llegado al Eintracht de Frankfurt en una situación delicada, con malos resultados, con muchos goles encajados en los últimos partidos, y alguien pensó que Albert Riera podía ser una buena solución. Y de momento lo está siendo, aunque solo lleva 2 partidos. Acaba de empezar la aventura como entrenador de Albert Riera en Alemania y nos está escuchando desde allí. Hola Albert, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va la vida por Alemania? Bien, yo muy feliz, muy contento, muy motivado con esta nueva aventura. Y lo que digo siempre, prometer títulos, victorias y puntos no podemos, porque es la Mm, realidad, si no mentiría. sí. Pero las ideas claras, el qué quiero y el cómo quiero, Mm, y después mucha energía, mucha pasión. Lo que quiere el jugador, porque yo lo que quería cuando venía un entrenador nuevo, ¿no? Que es que me mejore, que me haga mejor, que claro. rinda. Mm, Entonces yo lo que les digo a los jugadores, yo a los jugadores no les engaño, les digo, mira, yo soy el responsable de hacerlos jugar mejor. Es verdad que también, obviamente, está la parte del talento del sí. jugador, pero Mm, cuando un jugador no rinde, yo me siento culpable y obviamente no solamente individualmente, sino también colectivamente. Entonces, el entrenador que no entienda esto, yo creo que se ha equivocado de trabajo, porque nosotros mm, somos muy responsables de que el equipo. Obviamente estamos hablando que a veces los resultados, incluso siendo mejor que el rival, a veces pierdes o puedes perder. Por eso es tan sí. bonito este deporte, ¿verdad? No gana Mm, siempre el mm. favorito, pero estás para hacer rendir el equipo. Oye, ¿te sorprende, Albert, toda la repercusión que ha tenido tu llegada a Alemania? No sé si tú eres consciente de eso o no, porque es verdad que oye, eres un entrenador español, pues aquí seguimos tus primeros pasos como entrenador, ya lo seguimos evidentemente toda tu Ujú. trayectoria como jugador, pero ¿te sorprende todo por ese discurso que has tenido un poco atípico, digamos, diferente, no tan pendiente de la táctica, sino de tocar sobre todo la fibra y la motivación de los jugadores? No sé si tú eres consciente de todo lo que, de ese revuelo que se ha montado, de esa repercusión, vaya. Bueno, muchas veces, claro, se habla de las cosas que igual interesa más hablar, ¿no? Ya, O os interesa más lo que tú dices, ¿no? Lo que choca más, ¿no? Pero sí. yo lo hago siempre en todos mis equipos. Yo tuve la suerte de poder dirigir el último partido con el Celle, porque así me lo Sí, permitió el Eintracht, porque era sí, mi deseo, dejar al equipo del Celle en Eslovenia a 12 puntos del segundo clasificado y sentirme pues que ayudé al equipo a posiblemente va a ganar el título de liga. Pero es verdad que mm, el Eintracht pues quería que fuera el mismo fin de semana. ya, Pero por otro lado, yo les comuniqué, les dije, yo soy un entrenador que no suelo llegar y en primer día les digo, vamos a jugar así de esta manera tácticamente. Me gusta, si puede ser, obviamente hay veces que no puedes elegir el momento, pero me gusta llegar un lunes o me gusta llegar más en pretemporada, obviamente, si es sí, posible, ¿no? sí, Tener claro, 5 o 6 claro, semanas para trabajar, eso es lo ideal. sí, Pero a veces no tienes ese tiempo. Pero mm, llegar un lunes y hablar del vestuario, hablar de que primero somos personas, de que primero hay unas reglas, primero hay una disciplina. Obviamente no solo los jugadores, para todo el staff y todos los trabajadores del club. Yo hice la reunión con 60 personas los primeros 10 joder, minutos, joder, porque es igual de importante. No, yo les pongo el ejemplo del utillero. Imaginaros que no tenemos, porque no les damos las gracias todos los días y a veces pensamos que no es importante. Y les digo a los jugadores, bueno, cuando terminemos el entrenamiento, cada uno se lleva su ropa a limpiar y al día siguiente, pues la tienes que llevar tu ropa, ¿no? No tienes a claro, nadie que te la limpie. mm, Entonces, cuando te das cuenta que ese también es importante, es el cocinero, el dietista, sí, sí, cualquiera. Entonces, todo pasa por ahí. Entonces, es que sin esa charla todo lo demás pasa a ser secundario, de verdad, porque si no hay ese respeto, no hay esa educación futbolística, esa educación personal, pero obviamente futbolística, si sí, no se montan esas reglas, lo demás es mucho más difícil. Entonces, tiene que haber ese respeto. Nos miramos a los ojos y ya no se vuelve a hablar más en todo el año de eso, porque eso ya lo tenemos como aceptado por todos mm, y todo lo demás viene pues bonito y ya vamos a hablar de cosas bonitas, que es la táctica, el cómo vamos a jugar, el cómo vamos a hacer correr al rival, pero primero es eso y entonces, bueno, es verdad que a lo mejor puede chocar un poco, pero yo lo tengo muy claro. Por lo que he leído, he visto que has implantado 3 normas que son innegociables, si no me equivoco, en el vestuario, en esas charlas que has tenido inicial con ellos. Una es el respeto,
otra es que juegas como entrenas, y otra es una reflexión que les has pedido a los futbolistas, que no sé si tú te hacías cuando eras futbolista o te la haces ahora siendo entrenador, que es pedirle a los jugadores que se pregunten qué están dando al equipo con balón y sin balón. Esas 3 normas has dicho que son innegociables, ¿no? Lo has dicho perfecto, Manu. Ah, Es que yo como jugador he hecho muchísimos errores. Y yo lo que les digo es que no quiero que hagan los mismos que hice yo. Entonces, como bien has dicho, hemos hablado del respeto, ¿no? Que es la primera reunión que tuvimos. Esa es la sí. número uno, la del vestuario. El que si tú respetas, te van a respetar. Es que tienes que ser un ejemplo dentro del vestuario. La segunda, esa, yo creo la voy a recordar por Luis Aragonés, que en paz descanse, que lo Sí, decía muchas veces, como entrenas es como juegas. sí. ¿Vale? Y esa es la realidad, porque si tú entrenas al 50%, es imposible que después del día del partido des el 120%, es imposible. Entonces, Mm, entrena como juegas. Y la sí. tercera es, vamos ahí a la que yo hacía normalmente, ¿no? Porque los jugadores siempre pensamos o pensábamos que tenemos que jugar, que somos los mejores y que el entrenador nunca tiene razón de ponernos en el equipo titular. Y antes de ir a hablar con el entrenador hay que hacerse esa pregunta. Digo, Mm, ¿qué doy yo al equipo con balón y sin balón? Porque yo, como les indico a los jugadores que ellos tendrán muy claro lo que tienen que hacer con balón y sin balón, sí. pues primero que se pregunten eso. Y después sabrán, ah, vale, bueno, no estoy haciendo eso que pide el míster para un banda. O no Mm, estoy haciendo esto con balón que pide para un número 6 o para un central. Entonces, pregúntate esto primero. Y si después te lo preguntas y aún no lo entiendes, mi puerta está siempre abierta para explicar ya. el que hay que hacer y el que no. ¿Crees que a los jugadores se les hacen largas, viendo también tu experiencia como jugador? Y evidentemente hay que hablar de la táctica y hay que hablar de cómo hay que jugar. Solo faltaba. Eres entrenador de fútbol, no eres solamente un entrenador que toca la fibra mental, ¿no? O la mentalidad de los jugadores o el compromiso. ¿Pero crees que a los jugadores en general, a los futbolistas, se les hacen largos los vídeos, por ejemplo, de analizar a los rivales a día de hoy? Bueno, ahí está el tema que yo creo que un entrenador es responsable de entender y detectar o leer qué es lo que necesita el jugador, ¿no? Hay veces en postpartidos donde exclusivamente hablamos del postpartido, de lo que se ha hecho ofensivamente, defensivamente, ¿no? Cosas positivas, cosas negativas. Hay Mm, veces del postpartido, si estoy contento con lo que he visto y estamos trabajando de la manera que quiero, ofensivamente, defensivamente, sí. hay veces que a lo mejor hago una charla pues de otras cosas, de la convivencia, de la actitud, del trabajo, a veces para reforzar y sobre todo algo que me gusta mucho, que es muchos jugadores que han estado conmigo, que están conmigo, lo saben. Cuando ganamos yo soy todavía más duro con ellos porque están más Sí. receptivos y escuchan y hacen más caso y porque siempre se puede mejorar más, aunque ganes. Mm, Y cuando perdemos o los resultados no acompañan y es cuando necesitan más a un entrenador, es cuando doy más cariño. Es cuando el día ya, siguiente pues me ya. gusta entrenar con ellos, es el día que me gusta estar en los rondos con ellos. Es cuando pues cuando tengo que dar una charla es cuando les tengo que dar más amor, más cariño, más Mm, palabras, no diría bonitas, sino también enseñarle de decir, mira, hemos perdido, pero es que hemos hecho cosas buenas también. claro. Entonces es un conjunto de intentar detectar, y eso no está escrito en los libros, Mm, lo que yo huelo del grupo, ¿no? Porque hay que llevarlo por buen camino. Yo siempre creo que hablando bien y por las buenas siempre es mejor, siempre es mejor. Después está obviamente que hay que ganar, en este business hay que ganar por lo civil o por lo criminal, obviamente. Y mm, yo siempre les digo, cuando tomo una decisión es porque quiero ganar, estoy desesperado por ganar. mm. Y ellos tienen que hacer lo mismo y sentirlo, pero tenemos que ser un grupo unido y yo creo mucho en la actitud del grupo, en el mood, ¿no? En la atmósfera, que haya un buen Sí, grupo, sí. que haya pues muchas cosas positivas y que haya un vestuario sano. Y cuando veo que a lo mejor un grupo hay cositas que igual no me gustan, yo voy contra ese problema, voy directo. Ya, No me ya. gusta dejarlo pasar. Has tenido muy buenos entrenadores, también a Rafa Benítez en el Liverpool, creo que te Ujú, entrenó ujú, Pochettino también en el Español. ¿Quién es el que más te ha ujú. marcado? Mm. Bueno, a ver, no me podría quedar solo con uno porque no sería justo, eso primero, y segundo, porque no existe el entrenador perfecto. Es decir, no nos tenemos nadie se puede considerar perfecto porque siempre
tú a lo mejor te balanceas más en un lado o en otro, ¿no? Yo, por ejemplo, la parte táctica es muy, muy importante para mí. Yo diría que por encima del 50-60%. Pero es Ajá, que la parte de controlar un vestuario, de manejo de vestuario, de oler lo que pasa dentro y demás, claro. ostras, se acerca mucho a ese otra parte del 40%, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y de los entrenadores que he tenido, es que Luis Aragonés, hablando de táctico, posiblemente igual no te diría que ha sido el mejor que he tenido, Claro. pero tenía otras cosas que llevaba al jugador donde él quería, y llevaba al jugador al límite, y llevaba al jugador a rendir, y te hacía creer, y la disciplina y el vestuario, es que son muchas cosas, ¿no? Mm. Entonces, tampoco, no soy muy objetivo, porque en paz descanse nuestro querido Luis, me hizo Sí, debutar con el sí, Mallorca, me ese. hizo debutar con la selección Que llegó a la española. Entonces, selección, eso es. Mm. el aprecio que le tengo yo es por encima de no solamente lo que he aprendido de él como entrenador, sino también como persona y el aspecto de cariño que le tuve, ¿no? Mm. Y le sigo teniendo y recordando siempre. Pero es verdad que me marcó mucho. Pero después he tenido muchos muy buenos, porque con Rafa Benítez posiblemente tácticamente fue con el que aprendí más. Con Valverde en el español también aprendí muchísimo. Sí, Después, últimamente, antes de empezar ya la carrera como entrenador, con Fatih Terim en el Galatasaray y después Domènec ah, Torrent, que fue ayudante de Pep Guardiola muchos años, pues también fueron dos masterclass de dos ya, entrenadores ya. totalmente diferentes, no tienen nada que ver en nada, pero me preguntas cuál y no te sabría decir cuál es mejor, porque es lo mismo que te Mm. digo, es ese 50%, se decanta más uno en la parte táctica y el otro más en el manejo de vestuario. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar aprender de todos un poquito, y que nadie es perfecto y que nadie es mejor que otros. Mm. Y la prueba es la del curso de entrenadores que hicimos los exjugadores de la selección española. Sí, sí. Raúl González, 700 partidos con el brazalete de capitán del Real Madrid, y lo que importa es ganar, ganar y ganar. Mm. Y Xavi Hernández, 700 partidos, no sé cuántos, te lo digo por Sí, sí. decir, pero con el Sí, sí. brazalete de capitán del Barcelona. ¿Y qué significa ganar? Pues tienes que hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿Quién es mejor? Claro. Es que no existe mejor, no existe Ya, mejor, no ya. Sí, existe sí. el que uno es mejor. Somos diferentes, y yo siempre digo lo mismo. Cuando me pregunta alguno cómo, digo, tienes que sentirlo, tienes Mm. que sea Mm. tuyo, que tú lo que transmitas es lo que te guste. Sí, sí. Entonces no es intentar copiar a nadie, sino ser tú mismo, porque al final tú tienes que transmitir tus ideas a los jugadores. Fíjate, estaba pensando, Albert, en la etapa tuya en el Liverpool, que te entrena Rafa Ujú, Benítez, y allí coincides, si no me equivoco, en el Spanish Liverpool, donde estaba Fernando Torres, ahora entrenador, ujú. Xavi Alonso, ahora Arbeloa. entrenador, Ujú. Arbeloa, ahora entrenador, Pepe Reina, que está entrenando ahora en las categorías inferiores del Villarreal, empezando también, y tú Correcto. entrenador. Joder, no sé si Ujú, casualidad ujú. o no, pero os debió marcar Rafa Benítez en algo, porque los 5 españoles de allí habéis acabado entrenadores. Sí, sí, sí. Es decir, yo no creo en las coincidencias. Yo cuando salimos a un partido de los cuales no le digo nunca suerte, le digo primero jugar bien, después obviamente si hay suerte mejor, ¿no? Pero la suerte hay que buscarla. Coincidencia es lo mismo, no hay coincidencias. Hay que hacer buenas cosas, hay que hacer muchas cosas bien para ganar partidos. Y esto es lo mismo. Somos, aparte de compañeros, somos amigos, hemos hablado siempre muchísimo de fútbol, y yo creo que lo que te lleva a ser entrenador es también el con quién has estado, Mm. ¿no? Que nos hemos empapado unos de otros, y al final, pues lo que decimos siempre, escuchar, no siempre una idea es mejor que otra, sino son diferentes. Cógela, la piensas, y si crees que va con tu manera de pensar, pues encantado. Y todos somos diferentes. Mira, hablando con mi querido Pepe Reina muchas veces de fútbol, Sí, pues sí, la mitad de las cosas opinamos diferentes, y yo siempre le digo lo mismo, le digo, escucha, Pepe, que sea la tuya, es decir, la que tú sientas. Es decir, claro, el que me cierre una salida del central de posición y que me lo cierre el otro central, o me la sí, cierre un número 6. Si tú crees que tiene que ser el número 6, encantado. Si tiene que ser el central, el central. Lo más claro, importante es que expliques el porqué a tu equipo, claro, y que dejes bien claro el por qué lo haces. Entonces, ese es tu concepto. Si tiene lógica y es tuya, es la que te gusta y en la que crees, ¿por qué no? Por lo tanto, cada entrenador tiene que tener su Mm. librillo y su manera de pensar, pero lo más Totalmente. importante para disfrutarlo.
Antes has hablado también de lo importante de controlar un vestuario, ¿no? Por encima de la táctica, aun siendo lo más bonito la táctica, pero lo importante que es, pues eso, el tener mano izquierda, el saber manejar la disciplina, la autoridad, pero a la vez también el que los jugadores crean en ti, que compren tu discurso y que vayáis todos a una comprando esa idea, ¿no? ¿Te ha sorprendido en ese sentido lo que le ha pasado a Xabi Alonso? ¿Cómo se pasa de manejar un vestuario, un equipo como el del Leverkusen, en un entorno tan distinto a un lugar como el Real Madrid, donde, fíjate, ¿no? Casi desde el principio, por lo que sea, no ha podido ser el Xabi Alonso que parecía ser el del Leverkusen, ¿no? Bueno, a ver, es que es un banquillo, es un club que es máxima demanda, todo tiene que ser al alto nivel, a máximo nivel. No basta solamente ganar, porque yo creo que estamos de acuerdo en que no es un tema de resultados, porque los resultados al final tampoco eran malos, estabas compitiendo en todas las competiciones, estás arriba, estás ganando partidos, pero es verdad que se exige más, se quiere la perfección prácticamente, ¿no? Entonces, estoy convencido de que cada uno, yo en este caso ahora que he dado un salto muy importante de una categoría o de un nivel como es Eslovenia a Alemania, Claro. tengo clarísimo que me van a pedir muchísimo. Entonces, si no estás preparado para que te exijan eso, bueno, hay que aceptar estos retos. Es decir, tú tienes que estar preparado de que te van a exigir muchísimo porque son clubes que quieren estar en Europa, quieren ganar en Europa y se exige mucho. Y después, obviamente, lo que has comentado, que es verdad que no solamente es un tema de resultados, sino también es un tema de sensaciones, es un tema del cómo trabajas en el día a día, de que si el grupo está contento o no. Y después hay muchos detalles del por qué sí, por qué no. Yo no estoy ahí, no lo puedo saber, ¿no? Pero obviamente, Ya. pues bueno, si hay situaciones donde la gente alrededor pues no se está contenta por algún motivo, o lo que hay que hacer o es detectar el por qué, intentar llevarlo por el camino donde quieres, o si no, hay veces que simplemente, pues a veces no funciona, ¿no? Eso es como un jugador, pagas 50 millones por un jugador y porque estaba rindiendo en un equipo, llega a Sí, otro equipo y no rinde bien. ¿Por qué? No se ha ido a dormir el jugador y ha perdido la calidad. Es decir, sigue claro. teniendo la misma calidad. Pero en ese ambiente, en ese equipo, en esa manera de jugar, pues no está rindiendo. Y a un entrenador le pasa lo mismo. Ganas la liga en Alemania, como fue con Xavi, y después ha ido al Real Madrid y bueno, las sensaciones no han sido las mismas, pero todos estamos de acuerdo de que Xavi es un grandísimo entrenador, que las ideas las sigue teniendo, no se ha ido a dormir y se han olvidado. Claro. ¿eh? Por lo tanto, es verdad que en ese momento pues no ha sido lo que esperaban, ¿no? Y nada, pues la vida sigue y seguro que le saldrán muchísimos retos muy Vamos, buenos seguro. y lo tengo clarísimo porque aparte de fantástico entrenador, es una bellísima persona, tiene las ideas clarísimas y seguro que va a encontrar otro reto. Oye, te oigo hablar y te escucho con atención y te escuchan los oyentes del larguero y yo tengo la sensación de que no sé si decir que disfrutas tanto o más como cuando eras jugador ahora. Bueno, suelo decir esto mucho, la mejor profesión del mundo es la de ellos, la de los jugadores, yo se lo digo a ellos, Sí. porque cuando veo a alguno que tiene un poco cara de así, un poquito así, le De digo, vinagre, mira, de vinagre. venga, cambia esa cara ya que tiene la profesión más bonita del mundo. Sí. La gente paga por ir al gimnasio y a ti te pagan por estar en forma. Es que si lo pensamos así, es que no puedes estar infeliz, es imposible de venir con una cara Claro. triste o apagado. Sí, sí. Ostras, que vas a salir a un campo verde, de césped bien cuidado, que te cuidan, que te dice lo que tienes que hacer, que te informan, que es un deporte precioso, el deporte rey. No sé, es que yo siempre les digo lo mismo a los jugadores. Por lo tanto, empezando por ahí. Y yo tengo la segunda más bonita ahora mismo porque, Sí. porque puedo manejar la mejor profesión del mundo. Ya, ya. Pero sigue siendo la segunda, no la primera. La primera es la de jugador. Vale, Pero ha las quedado piernas claro. ya no me daban para más, entonces he tenido que pasar a Ya, la ya. segunda. Pero la Muy bien. disfruto, estoy muy contento y llevo ahora, es el quinto año seguido. Sí, sí. Y a veces dicen, no, que los entrenadores hay que tomarse un año sabático, lo que sea, no quiero ni escuchar de eso porque lo Ya, estoy ya. disfrutando y tengo la motivación igual que el primer día.
Oye, para terminar, ¿ha llegado alguien tarde desde que eres entrenador del Eintracht? ¿Ha llegado alguien con retraso al entrenamiento? No, no, no. No, ¿no? Lo No, digo por no, ese no, no, método, no. ese Ya, método que he leído, que no sé si es cierto o no, que has puesto una ruleta en el eso mismo. vestuario y cuando llega alguien tarde, tú mismo tiras la ruleta y hay dos opciones, o la multa económica y además de la multa económica, una tarea relacionada con algunas de las tareas que se hacen en el club, que se llevan a cabo en el club, Eso ¿no? mismo. Lo único que les he dejado de decidir es que las tareas esas las hemos hecho todos juntos Sí, y pues pusimos la de limpiar una vez todo, las botas de todo el equipo, vale. estar una hora con el analista, estar una hora con el jardinero, pues bueno, pues esa ruleta es cuando lo que tú dices, ¿no? Cuando llegas tarde o cuando tienes que pagar la multa, pues es tocar el Sí. bolsillo, pero no solamente el bolsillo, porque el bolsillo molesta un poquito, ¿no? Tocar Ya, el ya. dinerito, yo creo que a todos les molesta un Claro, poquito, ¿no? claro. Pero el tener que estar una hora con el jardinero y saber lo que tiene que hacer con frío, con nieve y tal, o tener que ir a ayudar al analista o hacer el plan de juego con el analista una hora, digo, bueno, son cosas que les enriquecen y la verdad que ha ido bien porque hasta ahora no la hemos tirado a la ruleta, así que... Pero más allá Pues nada. de la parte bonita Ya, ya. y Sí, de que sí. quiero que se vea como algo bonito del grupo y que lo vamos a respetar todos, yo lo que quiero es que sientan que la responsabilidad es importante. Hmm. Y yo cuando hicimos lo de la ruleta y tal, estábamos bueno, un poco de medio cachondeo en ese sentido, Sí, porque bueno, sí, hay una ruleta por en medio, pero claro. la manera que se lo digo o que se lo dije, ellos entendieron que soy muy serio en estas cosas porque Hmm. quiero que haya un respeto, una puntualidad, una disciplina. Es que no quiero hablar de estas cosas más, es Ya, que esto se sí, habla sí, una vez. Yo ahora quiero hablar de cómo ganar al rival claro. y eso es lo que nos tenemos que centrar. De cómo ganarle al Bayern, que es la próxima parada, Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt, el sábado a las 3:30, jornada de la Bundesliga, con otro entrenador español al que creo que le queda una larga, larga carrera por delante y seguro que lo vamos a ir contando durante los próximos años. Oye, Albert, un placer y nada, lo dicho, suerte, suerte el sábado y suerte lo que queda de temporada. Encantado, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.